Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante, y en esta ocasión vamos a reaccionar, como ya os puse en la pestaña de comunidad, os prometí varios artistas en la semana y en esta ocasión vamos a reaccionar a Abel Pintos, India Martínez y Abel Pintos. Cualquiera de las dos me sirve porque los dos son extraordinarios. Evidentemente en el canal ya sabemos quién es Abel Pintos. Evidentemente en España sabemos quién es India Martínez. Imagino que también lo sabréis en algunos de los países y ahí habrá gente que no la conozca y no pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? Recordaros que esto es un vídeo reacción que tendrá sus cortes para dar las explicaciones pertinentes dentro de lo que yo sé y dentro de mis conocimientos, ¿de acuerdo? Es un vídeo de reacción. Si queréis ver el vídeo íntegro sin cortes, lo tenéis aquí abajo en la cajita de descripción y ahí lo tenéis sin ningún corte y no pasa absolutamente nada. Y somos tan amigos y tan contentos. Y nos quedamos tan bien y tan amigos. He elegido esta canción, no es la normal, la acústica, ¿vale? Que sale, ellos dos sentadicos, porque esa ya la estuve mirando y tal, y es que ahí las voces están grabadas. Entonces, no quiero voces grabadas. De hecho, no me gusta reaccionar a gente que tiene la voz grabada, ¿no? Entonces quería ver algo más especial y mirar a ver si podía encontrar algo más especial. También es el tema de Corazón Hambriento, evidentemente, y es en acústico, pero esto es en acústico directo, ¿vale? Porque es en un programa de televisión. Pone nueva versión. No sé si será nueva versión o no, porque la otra no la he escuchado, con lo cual no sé si es nueva versión o no. Esta tampoco la he escuchado, así que nada, vamos a ver a India Martínez y Abel Pintos en Corazón Hambriento. Quería recordaros, si no lo has hecho aún, por favor, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, al botón rojo que lo tenéis aquí abajo. Ese botón es indispensable para que el canal continúe en crecimiento y poder ofreceros esta clase de artistas y más. Vamos a empezar con India Martínez, Abel Pintos, Corazón Hambriento, nueva versión. Vamos allá. No demos todo por perdido, aún no llegó la sangre al río, imagine un final. India Martínez aquí en España ya la conocemos, la verdad es que es una cantante muy conocida, muy consagrada y la verdad es que tiene una forma, una voz muy peculiar a la hora de cantar. Tiene unos giros muy bonitos, muy andaluces, evidentemente, y un timbre de voz muy característico. O sea, ella canta mucho, expulsando mucho aire, ¿no? A la hora de cantar y con esos vibratos que hace también y aparte ese timbre, ¿no? Que tiene tan característico de ella. Distinto a lo demás. Es toda, o sea, todas las vocales están rodeadas de mucho aire a la hora de cantar. Seremos lo que siempre fuimos, honestos en nuestro delirio de querer alcanzar. Qué cosa más bonita, es que... ¡Uy! Dios, Abel Pintos, por el amor de Dios, pero cómo puede cantar así. O sea, a ver, yo sé que las comparaciones siempre son odiosas, evidentemente. A mí me comparan con mucha gente y a mí me la bufa, la verdad. Pero, y además que de hecho no conozco a esas personas para nada. Pero bueno, seguir comparando que mientras que habléis de mí me parece estupendo. Abel Pintos tiene una forma de cantar como que muy profunda también, pero sí que es cierto que gesticula muchísimo con las manos y eso es una cosa que los argentinos siempre hacen y la verdad es que, bueno, siempre hacen. De hecho, Abel Pintos en los conciertos, en las reacciones que he hecho, que tenéis en el canal también, abajo en la cajita de descripción os dejo la playlist de todas las reacciones que tengo en el canal, ¿de acuerdo? Y ahí podréis echar un vistacito de todas las reacciones, todos los covers, todas las canciones inéditas que tengo mías, etcétera, etcétera. Pero tiene una forma, Abel Pintos, muy peculiar de cantar, ¿no? Me recuerda un poquito a Luciano Pereira. Luciano Pereira tiene una voz muy suavecita también que acaricia mucho el alma
y Abel Pintos es como una voz más fuerte, ¿no? Más curtida. No sé cómo explicarlo, los dos se llevan muy bien, los dos son muy queridos en Argentina y los dos tienen un corazón enorme a la hora de cantar, ¿no? Y de hecho, vamos, es que es así, ya está más que demostrado en el canal, que los dos se quedan en el canal. Pero ya os digo, o sea, los dos tienen una forma muy bonita de cantar, ¿no? Y Abel Pintos sigue con esos gestos, con esa mirada, con esos vibratos que hace, con esos giros, muy bonito también. Estrellas en el aire, di si aún nos queda una razón. Madre mía, qué voz más bonita, por favor, Abel Pintos, es que de verdad, es que yo no puedo llegar a entender cómo puede transmitir tanto con 3 notas. Canta 3 notas y ya puede transmitir lo que no está escrito, por el amor de Dios. Es que yo no entiendo este hombre. A ver, hay un vídeo que me mandó un suscriptor cuando empezó. Un suscriptor, no sé si creo que era una chica, una suscriptora. Me dijo, a ver si conoces quién es. Y evidentemente, o sea, es que sin ver el título de abajo ya dije, Abel Pintos. Abel Pintos, o sea, hay un vídeo de su evolución, ¿no? Y la verdad es que desde pequeñito lo está mamando, o sea, lo ha mamado y lo está mamando. Si como a mí aún te cae ese dolor. Esos dejes muy bonitos andaluces de India Martínez, es espectacular India Martínez. Anda, que se han juntado dos que tela. Si no te vas de un sitio en este corazón hambriento, tengo una vida para amar. Si no te vas, tengo tardes de domingo y mil inviernos eternos. A ver, voy a parar un poquito. Paro un poquito porque ya me estoy viniendo abajo. Ya no arriba, ya me estoy viniendo abajo, ¿vale? Eh, uf, 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 uf. ¿Qué puedo decir de la voz de India Martínez que vosotros no hayáis escuchado? O sea, ¿qué puedo decir? Las voces están muy empastadas a la hora de cantar. ¿Os habéis dado cuenta que por eso quería reaccionar a este vídeo? Porque yo creo que este vídeo, bueno, creo no, al 100% este vídeo es en directo, ¿vale? En vivo. En el otro era grabado, era grabado. Era grabado, o sea, escuché el principio de la canción y era grabado. Y yo, sabéis que investigo un poquito más a la hora de hay algunas veces que no, ¿no? Que me pedís esta porque me mandáis el link y venga, esa mismo y ya está. Pero sí que vi cuando miré por internet India Martínez, Abel Pintos, Corazón Hambriento, tal, y me salió también esta opción. Y lo vi el principio y dije, esto es en directo. O sea, esto es lo que quiero reaccionar, a esto, ¿no? Las voces muy bien empastadas, muy bien colocadas las dos, India Martínez ahí apoyando en el diafragma muy bien, con esos vibratos, ese deje que tiene andaluz y yo creo que ese deje andaluz que también tiene Abel Pintos tiene que ver algo India Martínez. Si quieres, vas adentro. No demos todo por perdido, mientras quede vida en un latido y un beso que nos salve. Y como antes di. O sea, yo pienso que Abel Pintos tiene un timbre de voz que siempre tiene ese raspy boy en la voz. O sea, él siempre tiene esa voz rasgada. O sea, y da igual lo que haga. Evidentemente, en algunas de las canciones que exige mucha más fuerza, él saca ese raspy boy más a relucir, ¿no? Pero es su voz así, o sea, esa voz es de Abel Pintos. O sea, es totalmente desgarradora esa voz. Si aún nos queda una razón, si como a mí aún te queda ese dolor. Si no te vas, te hago sitio en
Espera, que me estoy viniendo abajo otra vez. Espera que me estoy viniendo abajo otra vez. Uf, es que, de verdad, o sea, o tengo que mirar la letra o tengo que mirar lo que hacen. No puedo fijarme en las dos cosas. Yo sé que la letra siempre después en casa, luego la escucho yo aquí en la intimidad de mi casa y que nadie me ve y que nadie tal. Pero es que esto es una primera reacción, o sea, esta es la reacción, esta es mi reacción a lo que estoy escuchando, ¿no? Y me cuesta mucho hacer o fijarme en la voz o fijarme en la letra. Me cuesta muchísimo, horrores, y más con Abel Pintos. Uf, no sé qué me pasa con este chico que no puedo evitarlo, por el amor de Dios, no puedo. Si no te vas, tengo tardes de domingo y mil inviernos eternos. India Martínez tiene una voz que es impresionante. También tiene ese pequeño, también al final de todo, a finalizar esas frases, también le sale como esa voz rasgada que ella tiene, ¿no? Es que tiene una voz muy particular, tanto el uno como el otro, y se han juntado dos que es para que te estalle la patata y para que te estalle el alma, o sea, directamente. Se han juntado dos que tela. Para el mundo si no te vas, para verte despertar y mirarnos a la cara. Tú y yo. Lo más fastidioso de todo, ¿vale? Es que están los dos sentadicos tan tranquilos, cantando y ya está. No se han levantado en ningún momento, vamos, el diafragma está así. El diafragma está así encogido, ¿vale? Está así. Cuando tú te sientas, el diafragma está así encogido. Cuando te levantas el diafragma, pues se abre, ¿no? Pero el diafragma ahora mismo está así encogido. Y dice, pero ¿cómo pichorras voy a apoyar esa nota? Y pues sí que la apoya, señores. Sí que se apoya esa nota. Ellos lo hacen. Yo no lo he probado nunca porque si no me quedo así. Me quedo, vamos, hecha mierdecilla. Pero ellos lo hacen. Ellos lo hacen, evidentemente, pues porque son artistas consagrados, son artistas que se conocen en todo el mundo. Yo soy cantante de orquestas aquí en Zaragoza. Hay veces que me preguntan, ¿tú quién pichorra eres? Y digo, no, no te preocupes que solo me conocen en mi casa. Pero bueno, que da igual, que son opiniones varias que tiene la gente, ¿no? Y la verdad es que me río mucho con muchos comentarios que me dejan. Luego ya, venga, quito la gracia, ¿no? Y hago, venga, ya está bien. Está bien, pero sí, sí, o sea, ellos dos son artistas consagrados bueno, evidentemente tienen a sus espaldas sus estudios y sus historias, ¿no? O sea, toda la vida cantando, yo desde los 14 años no tengo la suerte de poder seguir estudiando con una profesora particular, estudio en mi casa, yo, al contrario de ellos tendrán una profesora de canto, un vocal coach, un foniatra para ellos, un médico para ellos, o sea, en fin, te quiero decir. Saben, ¿no? Que sea, no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Y la verdad es que, claro, es que ellos pueden hacerlo. Ellos pueden y yo no. Y ya está, no hay más. Es que es alucinante. Quemaremos la soledad con la llama de este incendio. Si no te vas, tengo un sitio en este corazón hambriento. Pero ¿cómo puede ser esas voces tan empastadas? ¿Os habéis dado cuenta? Todos los giros que han hecho en esas dos frases. En esas dos frases han hecho un montón de giros. ¿Cómo pueden ser tan empastadas y las voces al mismo tiempo? Todos los giros al mismo tiempo. ¿Cómo pueden hacer eso? Evidentemente con mucho esfuerzo, ensayando mucho. O sea, es que de verdad, o sea, es que esto tiene un curro detrás que la gente dice, cantante, pues qué sencillo es cantar. Tú eres tonto, así de, tú eres tonto y en tu casa no lo saben. O sea, vamos a ver, no tenéis ni pajolera idea lo que hay detrás de un cantante, ni idea, ni idea. Evidentemente quien lo sabe, pues chapó por ellos y todos mis respetos, ¿no? Pero la gente que habla estupideces, porque hablan estupideces muchas veces, es que me tengo que reír de ellos por narices. Los cantantes tienen un trabajazo detrás que no lo podéis ni imaginar. Pero ni imaginar, ni imaginar. Yo tengo una vida
Tengo tarde de domingo y mil invierno. ¿Habéis visto ahí cómo ha vocalizado mucho Abel Pintos? Claro, evidentemente, esto, aparte, esto es en directo, evidentemente, ¿vale? Es en vivo, pero sí que es verdad que, claro, la cámara siempre no está enfocándole la cara a los dos, ¿no? Entonces no puedo mucho investigar sobre sus gestos, la cara, cómo lloran, cómo ríen, cómo colocan, cómo sienten, cómo viven. Eso no lo puedo mucho mirar, ¿no? Porque la cámara no está ahí al 100% puesta. Pero ya os digo que sigue ahí con su vocalización, Abel Pintos, estupendo. Vale. Si no te vas, si no te vas, ¡Ole! Ahí ha salido un deje muy, muy, muy andaluz. no te vas, si no te vas, tengo tarde de domingo y mil inviernos eternos. Ha hecho ahí unos pequeños flips, os habéis dado cuenta, ¿verdad? O sea, los pequeños flips son esos cortes de nota que hace al final del todo. Eterno. Evidentemente a mí no me sale porque no estoy en el tono de ella y porque no soy India Martínez, evidentemente. Pero sí que es cierto que hace ahí unos pequeños flips y esos dejes, ese deje andaluz que tiene, ella es India Martínez, tal cual. O sea, ella es andaluza. Si quieres, pasa adentro. Creo que ahí al final India Martínez no ha cogido la suficientemente aire como para hacer ese final, ¿no? O es que nos ha querido explayar mucho también. También puede ser, también puede pasar y también puede ser lo más lícito y lo más normal, ¿vale? Pero mi intuición de como cantante, puedo intuir de que no ha cogido mucho aire, ha alargado mucho la nota de la otra frase y no le ha dado tiempo a coger mucho aire a la frase siguiente. Entonces ha tenido que cortar un poquito antes ese final, para mi entender, ¿eh? Ojo. Si quieres, paso dentro. Si quieres, paso dentro. Ay, qué guapo que eres, madre mía, que te como esta cara que tiene. Uy, ole. Qué bonito, es que son preciosos los dos, tanto el uno como el otro. La verdad es que no había escuchado, evidentemente, esta canción, Corazón Hambriento, de India Martínez y Abel Martínez, o sea, y Abel Pintos, perdón. Y, y bueno, me lo habéis pedido muchísimo hasta la saciedad y la verdad es que bueno, ya os prometí, como en la pestaña de comunidad, os dije que os iba a traer Abel Pintos y India Martínez, perdón. Y aquí lo hemos traído y aquí lo tenemos. Y muchísimas gracias por haber estado en esta reacción. Si aún no lo habéis hecho, por favor suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, al botón rojo que lo tenéis aquí abajo. Ese botón es indispensable para que el canal continúe en crecimiento, ¿de acuerdo? Poder ofreceros toda clase de cantantes, de artistas que me estáis pidiendo. Tenéis en el canal ya reacciones de Abel Pintos. Conocemos en el canal Abel Pintos. Evidentemente voy a seguir reaccionando a él porque Abel Pintos no se va del canal. Tanto Abel Pintos como Luciano Pereira como otros tantos no se van del canal porque ya me han enamorado. Y nada. Muchas gracias por haber estado conmigo en esta reacción y nos vemos en la siguiente reacción o las reacciones de atrás cuando queráis y donde queráis. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero mucho. Muchas gracias por estar ahí. ¡Mua! La felicidad.